Clase 2.2. Sumemos fracciones heterogéneas. En el análisis nos dice, de 1 litro de jugo Ana bebió 1/2 litro y Carlos 1/3 de litro. ¿Qué cantidad de jugo bebieron entre los dos? Aquí tenemos el PO, es decir, que tenemos que sumar 1/2 más 1/3. Y vamos a escribir dicha suma, 1/2 más 1/3. En la clase o en el video anterior nosotros recordamos el proceso para sumar fracciones homogéneas, es decir, aquellas fracciones en las cuales el denominador era igual, es decir, estos números eran iguales, pero aquí estamos ante un caso muy distinto porque estamos con fracciones heterogéneas, es decir, que los denominadores van a ser distintos y tal evidencia de ellos que aquí el denominador es 2 y aquí es 3. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver estas fracciones si yo solo sé sumar fracciones que tienen el mismo denominador, el mismo número en la parte de abajo? Entonces, aquí nos da una pista el Garrobo, nos dice, para sumar fracciones estas deben de tener el mismo denominador. Y ese es el procedimiento que yo sé. Pero ¿cómo puedo obtener que estas fracciones tengan el mismo denominador? Homogenizando. Si ustedes se recuerdan, en las lecciones o en las clases anteriores aprendimos a homogenizar. Entonces vamos a homogenizar las fracciones para poderlas sumar. Es decir, resolver este problema de fracciones con distinto denominador se hace mediante la homogenización. A nosotros al homogenizar vamos a poder sumar, así como lo hicimos en la clase anterior, y ya vamos a ver. Pero primero homogenicemos. Para homogenizar debemos de encontrar el MCM, el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 2 y 3. Entonces veamos, múltiplos de 2 y múltiplos de 3. Y los múltiplos los encontramos con la tabla de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Ahora vamos a encontrar para la tabla del 3. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12 y 3 por 5 es 15. Ya hemos identificado el primer número que es común tanto para los múltiplos de 2 como para los múltiplos de 5 y es 6. Entonces el MCM de 2 y 3 es 6. Eso implica que nosotros vamos a tener aquí, en lugar de fracciones con 2 y con 3, fracciones con denominador 6. Ahora nosotros pensemos, ¿por qué número hemos multiplicado este 2 para que se convierta en 6? Si nosotros nos fijamos es por un 3, la tercera posición, y además 2 por 3 es 6. Entonces eso implica que aquí yo debo de multiplicar el numerador también por un 3. Y 1 por 3 nos da como resultado 3. Entonces aquí vamos a tener 3 sextos. 3 sextos sería equivalente a 1/2. Y ahora de igual manera vamos a realizar el mismo análisis para el denominador 3 que ahora se convirtió en denominador 6. Entonces pensemos, ¿por qué número se ha multiplicado este 3 para que se convierta en 6? Es por un 2. 3 por 2 nos da 6. Y vemos aquí efectivamente que el 6 está en la segunda posición para el múltiplo de 3. Entonces también este numerador, este 1, hay que multiplicarlo por 2. Y 1 por 2 nos da como resultado 2. Entonces ya tenemos que hemos convertido dichas fracciones originales en otras equivalentes pero homogéneas. Y de esta forma, estas 3 sextos más 2 sextos es la que estuvimos trabajando en la clase anterior. Estas ya las sabemos sumar y es que colocamos el mismo denominador, que en este caso es 6, y solamente vamos a sumar los numeradores que serían 3 más 2. 3 más 2 es 5. Y volvemos a escribir el denominador y nos da como resultado 5 sextos. Es decir, que 1/2 más 1/3 es igual a 5 sextos. Cabe mencionar que este paso
que está acá, si ustedes pueden hacer inmediatamente la suma 3 más 2, podemos pasar de aquí hasta este paso sin necesidad de escribirlo. Yo lo escribo para que ustedes vean de dónde sale el 5, pero este paso no es obligatorio realizarlo. Ustedes lo pueden omitir y de un solo pasar a las respuestas porque estamos sumando con cantidades bastante pequeñas. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la tortuga que nos explica de forma geométrica todo lo que fuimos realizando. Si ustedes se fijan, teníamos un medio más un tercio. Eran fracciones con distintos denominadores. Ahora se homogenizó de tal manera que se partió en 6 partes iguales todo, como vemos acá, y de esta forma sí ya se puede sumar. Pasamos estos dos rectángulos a completar esta parte y vemos que se forman 5 rectángulos de 6, 5 sextos. Entonces aquí está el procedimiento que hemos estado haciendo. Entonces, ¿cómo sumamos fracciones heterogéneas? Homogenizando y luego sumamos las fracciones como homogéneas. Aquí dice en el comprende, las fracciones que tienen diferente denominador se denominan fracciones heterogéneas. Estas son las heterogéneas. Por ejemplo, un medio y un tercio son fracciones heterogéneas porque sus denominadores son distintos. Efectivamente, uno es 2 y el otro es 3. No son iguales. Ahora, ¿cómo hacemos para sumar fracciones heterogéneas? Homogenizamos las fracciones por medio del MCM y luego sumamos las fracciones homogéneas sumando los denominadores y escribiendo el mismo denominador. Es decir, el 2 es el paso o el procedimiento que estuvimos realizando en la clase anterior. Homogenizar serían los procesos que aprendimos en la lección 1, en las clases ya bastante anteriores de la semana anterior. Aquí tenemos el resuelve, que en este caso les dice que escriba y realiza la suma que ha representado gráficamente. En este caso aquí veamos en cuántas partes han dividido este rectángulo. En 3 partes, 1, 2 y 3. Entonces la fracción debe de tener denominador 3. Lo voy a explicar a detalle. Entonces, como les decía, esta fracción ha sido dividida en 3 partes. 1, 2, 3. Entonces debe de tener denominador 3. ¿Cuántas de estas 3 partes están pintadas o coloreadas? 2. Entonces la fracción que representa esta imagen es 2 tercios. Ahora aquí en este caso, esta fracción ha sido partida en 3, 4, en 5 partes iguales. Significa que va a tener un denominador 5. Ahora, ¿cuántas de estas 5 partes están pintadas? Solamente una, entonces nos queda un quinto. Es decir, que el literal A representa la suma de 2 tercios más un quinto. Habría que homogenizar en este caso y después de homogenizar sumar las fracciones resultantes. Ahora, volviendo al resuelve, entonces en este caso yo recomiendo que se trabaje el literal A y el literal B. Del número 2 podemos resolver el literal A y literal B. Con estos 4 ejercicios es suficiente para practicar lo visto en la clase.